hermanos, buscamos segunda de Samuel ahí en el capítulo 23. Hay unos versículos, hermanos, que quiero leer. Amén. Capítulo 23 y versículo 8, hermanos, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: los valientes de David. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Dice: José de Sedez, el talmonita principal de los capitanes. Este era Adino, el etnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, a Olí. Después de este Eleazar, hijo de Dodo, a Olita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó y dio a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Bueno, pues que el Señor nos bendiga por medio de la palabra. Digo que la palabra ya es bendita porque es la palabra de Dios. Bueno, digo un poco por así de introducción, aunque todos sabemos, hermanos. David, queridos hermanos, era de la ciudad de Belén. Era hijo de Isaí, el menor entre 8 hermanos. Era un pastorcillo de ovejas de su padre Isaí, que las cuidaba muy bien. Y Dios le miró y se agradó de David, queridos hermanos. Y como vio que era un buen pastorcillo de las ovejas, también Dios, que había anticipado, vio que podía ser un buen pastor del pueblo de Israel, es decir, rey, queridos hermanos. Y eso con el tiempo fue elegido, con el tiempo llegó a ser el pastor, es decir, rey sobre Israel. Amén. Se cumplió a su tiempo, porque, hermanos, Dios tenía un propósito con David. Y digo una cosa, hermanos, los propósitos que Dios tiene se cumplen. Pase el tiempo que pase, hermanos, los propósitos de Dios se cumplen. Y Dios, hermanos, es el que asigna tareas. Dios, hermanos, es el que pone, hermanos, en las vidas responsabilidades para Él poderlos usar en respectivos lugares y sitios que el Señor quiere llevarlos, para usarlos para la gloria del Señor. Quizá Dios tiene un propósito contigo, hermano, joven, esta tarde. Dios tiene propósitos y puede llegar a cumplirse siempre que se dé hueco a que el Señor haga su buena voluntad en todos y cada uno de nosotros. La gloria sea para el Señor. Bueno, pues de estos 30 valientes, hermanos, estos 3 que hemos leído, os voy a decir lo que hicieron estos 3 valientes. Amén. Parece ser que, hermanos, la ciudad de Belén estaba sitiada por, hermanos, una guarnición de filisteos. Y David, hermanos, dijo con vehemencia, dice la palabra del Señor, con vehemencia, que quiere decir a lo mejor, hermanos, no necesidad, sino anhelo, deseo. Y dijo: ¿quién me diera a beber agua de Belén, que está a la puerta, el pozo que hay en Belén? ¿Quién me diera a beber agua? Esto, hermanos, lo dieron estos 3 hombres valientes, sin medir palabra. Estos 3 valientes dicen que fueron, hermanos, apresuradamente y lo cumplieron, hermanos queridos, allá en Belén, donde estaba este campamento de enemigos de filisteos, y cogieron agua y se la trajeron a su rey, a David. Pero ¿sabéis lo que os digo, queridos hermanos? Amén. Cuando trajeron el agua, David, hermanos, dio la responsabilidad a aquellos hombres, el peligro que habían sufrido, que podían haber muerto, queridos hermanos, algún herido. Y dijo David, hermanos: no puedo yo beber este agua. Ya han expuesto mis hombres la vida. Yo he de beber la sangre que podía haber sido derramada. Y, hermanos, veo en David un hombre con mucha espiritualidad. Y dijo: no, esta se la ofreceré en ofrenda para Jehová. Y el agua que trajeron aquellos valientes, hermanos, que pusieron su vida, dice que había una peña y la vertió el agua allí y la ofreció a Jehová. Porque, hermanos queridos, se veía en poca cosa aquellos hombres que peligraron, que podían haber perjudicado su vida. Y el único que les dio ayuda, hermanos, y salvación, por así decir, queridos hermanos, fue Dios. Y era el único que se merecía su ofrenda. Que bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirte esto,
esta tarde, hermanos, que hay cosas que las queremos coger para nosotros y queremos ponerlas para nosotros, y la verdad es que debemos de, hermanos, darle la preferencia a nuestro Dios. Amén. Qué bien, sí, Señor. ¿Tú crees que Dios se merece todas las cosas? Dios se merece todas las cosas. Bueno, pues voy ahora a este hombre llamado hermano Eleazar, hijo de Dodo, un valiente de estos tres. El nombre de Eleazar, hermanos queridos, ¿sabéis lo que simboliza? Simboliza Dios es auxilio en hebreo. Dios es auxilio. Y Dios iba a auxiliar a este hombre, queridos hermanos, que se enfrentaba a una batalla él solo. Porque miró de frente, hermanos, y solo había enemigos, los filisteos. Volvió la cara para atrás y Israel, el pueblo se había ido para adelante, le habían dejado a él solo, queridos hermanos. Allí estaba él solo. No había a nadie que le pudiera echar la mano, queridos hermanos. Adelante, peligros, filisteos, enemigos. Atrás no había nadie. Pero hermanos, alzó los ojos al cielo, tuvo una tercera opción. Y allí vio a Jehová, Dios de los cielos, que estaba allí, hermanos, su persona en divinidad. En el mismo lugar, no se había marchado, allí estaba, queridos hermanos, para auxiliarle. Quiero decirte en esta tarde que a veces te parece que estás solo, hermana, que estás sola. No, ahí está a tu lado, no te das cuenta, pero está el Señor para ayudarte, para animarte. Que bendito sea su santo nombre. ¡Amén! Allí estaban, queridos hermanos, el Dios invisible para auxiliar a Eleazar, a este valiente, para ayudarle, para fortalecerle, para animarle. Que bendito sea el nombre del Señor. Amén. Tengo una palabra, hermanos, a ver si cae en buen lugar. Si no cae en buen lugar, que se caiga al suelo. Es importante, es muy bonito, es hermoso, es necesario alzar los ojos al cielo. Amén. Aleluya. ¿No decimos otra fuerte aleluya? ¡Aleluya! Hay un versículo que dice, hermanos, Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. ¿Qué quiere decir buscar las cosas de arriba, hermanos? Quiere decir que si buscamos al Señor, le damos más importancia y ponemos más interés en las cosas, hermanos, celestiales que en las cosas terrenales. Mira para el cielo y verás la gloria de Dios. Mira cuando necesites el apoyo de Dios, que está ahí para ayudarte, para animarte, para fortalecerte. Que bendito sea el nombre del Señor. Hay una anécdota que dice, hermanos, como la antorcha que lleva un hombre y la pone sobre su cabeza en una noche oscura, y ve él y todos los que con él van para que no se tropiecen y se pierdan. Así es aquel que está asido de la palabra de Dios. No se pierde, no se confunde. Porque la palabra de Dios hay que comerla, hay que beberla, hay que sentirla, hay que cuidarla, hay que guardarla. Para cuando me vea flojo, debilitado, echa en manos de la palabra poderosa, porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es maravillosa. Como es poderosa, tiene poder. Como maravillosa, hace maravilla. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. Que bendito será su nombre. Aleluya. Por eso yo un versículo para luego volver aquí. Que dice Isaías, capítulo 45, versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve. Amén. Aleluya. Amén. Queremos salvación, hay que mirarle a Él. Queremos un buen caminar, hay que mirarle a Él. Aleluya. Sabéis que aquí muchos, no quiero molestar a nadie, pero hay muchos queridos hermanos que en vez de mirar para arriba, miran para otros sitios, para otros lugares, para abajo, y se confunden, se extravían. El Señor nos ayuda a saber mirar. Aleluya. Si no queremos, hermanos, confundirnos, ni extraviarnos, ni perdernos, que es muy fácil en este tiempo perderse, ¿eh? Está el mundo lleno de mucho problema, de mucha dificultad. Y dejo la crisis aparte, aunque pueda influir de lo que hay en este mundo de peligro. Es bueno, hermanos, no confundirnos. Amén, jóvenes, oye, que es bueno seguir un buen camino. Aleluya, para que no tropecéis, para que no tropecemos, para que sigamos adelante en el nombre del Señor. Y cueste lo que cueste, vamos a mejorar nuestros pasos. Que bendito sea su nombre. Voy a volver a Eleazar, hermanos, amén.
Este hombre, queridos hermanos, vuelvo a decir, que vio los enemigos para atrás y no ve a nadie, queridos hermanos, pero, queridos hermanos, no se inmutó. ¿Sabéis lo que hizo? Metió mano a la espada, símbolo de la palabra de Dios. Cogió la espada y empezó a batallar. A derecha, a izquierda, a un lado, adelante, atrás, arriba, abajo, a este filisteo, al otro filisteo, y este cae, y el otro cae, y el otro cae, y tuvo una grande victoria, porque estaba ahí Dios para auxiliarle. ¿Por qué, hermanos? Porque había alzado los ojos al cielo. Aleluya. Amén. Hay un salmo que dice en 125, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrán? Amén. ¿De Aleluya. dónde puede venir? Dice los cielos de la Vamos tierra. a 500 euros, que es lo más difícil que pueda haber, vender 500 euros. Pues no viene de los 500 euros. Y que nadie interprete que, sí que dice el hermano que el dinero que es malo. No nos confundamos. Digo que la ayuda no viene de los 500 euros. Y digo espiritualmente. Para otras cosas naturales, claro que sí. Es importante, queridos hermanos, entender que la ayuda y el favor y el socorro y el auxilio viene de arriba. Que bendito sea su santo nombre. Amén. Dios puso